Bueno, mi nombre es Silvia Ibáñez Bravo. Yo soy arquitecta conservadora, trabajo aquí en la zona de Teotihuacán como parte del Departamento de Museos y Comunicación Educativa. Como ustedes saben, Teotihuacán fue una ciudad que se considera una de las más grandes o la más grande de América, algunos la consideran así, que llegó a tener, las estimaciones son alrededor de 22 kilómetros y que estuvo conformada en su traza urbana por conjuntos o unidades departamentales, las cuales se estiman fueron más de 2,000 unidades departamentales que tuvieron, no todas, pero sobre todo las que están en el perímetro más cercano al área central, pintura mural. Se desconoce todavía mucho porque de estos 2,200 conjuntos departamentales, realmente la muestra que se ha excavado hasta la fecha es muy pequeña. Es relevante, por ejemplo, digamos, las áreas tanto de los conjuntos del este, que está conformada por Atetelco, Tetitla, Yayagoal y Zacuala, esa zona como La Ventilla son importantes porque es una muestra, una pequeña muestra de lo que fue la urbanización en la antigua ciudad de Teotihuacán. Más allá de las élites, los teotihuacanos de a pie, donde radicaban, cómo vivían, ¿no? Y vivían, por ejemplo, al menos un ejemplo de esto, de cómo vivían los teotihuacanos, son estos conjuntos del oeste, porque vivían en unos grandes conjuntos departamentales, que en su momento fueron llamados palacios, porque estaban, digamos, decorados con pintura mural, o sea, el interior, así como en Pompeya son muy famosos las casas decoradas con frescos, pues en Teotihuacán, en época teotihuacana, también los teotihuacanos vivían en estos grandes conjuntos decorados, como es el caso de Zacuala, Yayaguala, Tetitla y Atetelco, decorados con pinturas murales y con pisos estucados, ¿no? O sea, tenían un nivel de vida realmente muy, pues, sofisticado. Y esto a veces poca gente que viene a la zona, pues, lo conoce, porque generalmente nos vamos con la idea de la ciudad o del área cívico ceremonial, y pues vivían realmente en unos espacios muy, pues, decorados, vivían muy bien, ¿no? O sea, no todos, porque en la periferia también se ha visto que hay otro tipo de conjuntos, pues, más modestos, ¿no? Ventilla tiene un ejemplo de ello, pero, o varios, no sé, pero realmente los denominados palacios, pues, eran espacios donde vivían grupos de familia. Es complicado abordar temas como el religioso, la mística, ¿no? Los mitos, solamente desde lo racional, ¿no? Cómo entender como la cosmovisión de un pueblo que era profundamente religioso, solamente, o sea, desde una visión puramente racional y pues que atea, ¿no? O sea, que no concibe la existencia quizá de deidades, ¿no? Yo creo que en ese sentido yo, bueno, reiteraría como mi interés y el interés de quien pueda acercarse a los estudios de Teotihuacán, de Loret Seyurné, porque justamente una parte fundamental de su trabajo fue el querer, ¿no? Conjugar cómo entender desde los restos materiales algo profundamente religioso, ¿no? A una población sumamente religiosa y que su vida giraba en torno a mitos, a rituales. Y bueno, creo que el reto en la actualidad es para todos aquellos que deseen interesarse en Teotihuacán es, pues, tratar de conjugar estas dos visiones, ¿no? Una puramente material y más científica en su concepción moderna, pero sin descartar, pues, esta parte espiritual, de mitos en los que estaban ellos imbuidos. Es justamente que perduran esas incógnitas, a diferencia de otros grupos como son quizá los mexicas, ¿no? Que entendemos un poco más porque hay crónicas, pero Teotihuacán
posiblemente, bueno, no sabemos, no hay muchas referencias en las fuentes históricas a los teotihuacanos, pero parte, digamos, del atractivo y de lo interesante de visitar el sitio es eso, que hay incógnitas, entre ellos la forma de gobierno, el papel de las mujeres en la sociedad teotihuacana, por ejemplo. Y, por ejemplo, a mí en particular me interesa mucho las tipologías en los conjuntos departamentales, porque seguramente, aunque había un módulo, no eran réplicas exactas. O sea, había una variedad, por ejemplo, de configuraciones de plantas arquitectónicas y que a la fecha no entendemos, ¿no? O sea, es la muestra tan pequeña de los conjuntos departamentales que conocemos que hasta hoy no alcanzamos a entender cómo se conformó de manera más clara esta ciudad, ¿no? Aglutinando a grupos étnicos diversos.